clase, ahora sí. Entonces el megacolon o megadólico colon Doctor, no se puede ver la diapositiva. no sé, ya. Ok, gracias, ahorita corrijo ese asunto. Pero tengo, a ver. Un ratito. Dejar de compartir. Compartir. Ahora sí, no. No, doctor. Nada. A ver, espérenme. Deme un minutito. Bien, entonces, cuando el colon presenta un aumento en el diámetro y en el largo de las relaciones anatómicas, ¿no es cierto? Se denomina megadólico colon, ¿ya? Mega cuando es a predominio del el ancho, ¿no?, del colon, y dólico cuando hay un aumento en la longitud. ¿Ya? Entonces megacolon cuando hay un aumento en el diámetro, ¿no?, normal del colon, y dólico cuando hay un aumento en la longitud del colon, ¿ya? Entonces, obviamente, estamos hablando de un intestino grande, como dice acá, hipertrofiado, ¿no?, aumentado en tamaño, dilatado, también se puede decir, ¿no? Generalmente esto obedece a una forma crónica de enfermedad, ¿no? Tiene que pasar un buen tiempo para que se forme un dólico megacolon, ¿no? El cual puede ser o congénito o adquirido, ¿ya? Es importante tener en mente esta patología porque una de las principales complicaciones que va a presentar a la larga son las obstrucciones, ¿ya? Entonces, es la principal causa de obstrucción intestinal de colon en nuestro medio, ¿ya? Este se puede clasificar en primario o secundario según a la afectación del sistema mientérico. Recuerden que ayer les hablaba de lo que eran los plexos de Meissner y Auerbach, ¿no es cierto? Entonces va a haber una alteración a este nivel, ¿no? Entonces podemos clasificarlos en congénitos y adquiridos, ¿no? El megacolon congénito también se denomina enfermedad de Hirschsprung, y el adquirido, ¿no?, en nuestro medio es el más frecuente, es por la enfermedad de Chagas, ¿no? Entre las causas más frecuentes que están aquí resaltadas con rojo, ¿no? También hay otras causas adquiridas de tipo obstructiva, en el caso de ano imperforado o en una estenosis anorrectal, ¿no?, entre la segunda causa más frecuente. Y también hay algunas de tipo neurológico, ¿no?, que acompañan a la enfermedad de Parkinson, a la esclerosis múltiple, a una distrofia miotónica, ¿no?, o problemas de tipo metabólico como el hipotiroidismo, ¿no?, o desórdenes a nivel de tejido conectivo, ¿no?, como la esclerosis sistémica, la amiloidosis, ¿no?, y algunas situaciones psicógenas también pueden producir, ¿no?, como la psicosis, la deficiencia mental o la neurosis también puede llegar a producir un megacolon adquirido, ¿no? Pero entre las causas más frecuentes, ya les digo, ¿no?, están resaltadas acá con rojo, la enfermedad de Hirschsprung, ¿no?, que es congénito, que vamos a ver que se va a dar principalmente en la etapa neonatal, ¿no?, en neonatos, y la enfermedad de Chagas, ¿no? Este también para ver las causas de tipo adquirido, que ya les mencioné, ¿no? Entre las principales, la enfermedad de Chagas.
Entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Una alteración principalmente, ¿no?, a nivel ganglionar de los plexos de Auerbach y de Neisser, lo cual va a causar una ausencia en la inervación y obviamente debido a esto va a ser una falta de relajación, lo cual va a llevar a una dilatación, ¿no es cierto?, de la pared del colon. ¿Ya? Y les decía que posteriormente, ¿no?, estas alteraciones, ¿no?, van a llegar a producir una complicación muy frecuente que es la obstrucción de tipo funcional. ¿Por qué? Porque son los plexos mientéricos los cuales están comprometidos y debido a esto se produce una dilatación de todo el colon, ¿no? Como dicen, ¿no?, una dilatación progresiva del colon, principalmente el colon proximal. Entonces, debido a esta dilatación del colon, ¿cuál va a ser la clínica que va a presentar el paciente? ¿No? Principalmente pacientes que van a referir estreñimiento o constipación, ¿no? Debido a que el peristaltismo a nivel del colon está disminuido, ¿no?, por la afectación de los ganglios que ya les mencioné. Entonces esto hace que el peristaltismo esté disminuido y obviamente el tránsito intestinal también, conllevando a un estreñimiento o constipación, ¿no? También se va a acompañar de distensión abdominal, ¿no?, timpanismo por la retención de gases a nivel del marco colónico, ¿no?, y en casos de obstrucción, ¿no?, ya sea por vólvulo o por fecaloma, que son las dos causas más principales que vamos a ver luego, ¿no?, pero que van a producir obstrucción. En definitiva, se va a acompañar de vómitos de tipo fecaloideo, ¿no? La incontinencia por rebosamiento, esto se refiere a que el paciente pierde la capacidad de defecar, pero por un aumento, ¿no?, en la presión intraabdominal del colon, ¿no?, el paciente logra defecar, pero no de manera normal, sino de manera alterada, ¿no?, de a poco, por decir, ¿no?, por rebosamiento, que se llama. Dentro de las pruebas diagnósticas, ¿no?, aquí tenemos que hacer uso de la radiografía simple de abdomen, ¿no?, radiografía simple de abdomen de pie, así es como se denomina la proyección a la que hay que pedir, ¿no?, para poder evidenciar la distensión de asas, ¿no?, y la falta de aire a nivel del recto. ¿Ya? Vamos a ver una fotografía. Les voy a mostrar una fotografía. La tengo acá, ¿no? Entonces, dentro de las radiografías vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? Esta es una radiografía abdomen de pie que nos muestra desde la cúpula diafragmática, se llama, ¿no?, desde las últimas costillas hasta la pelvis, ¿no? Es un abdomen de pie. Lo que vemos es una dilatación acá, ¿no? Esto, lo que estoy señalando con el cursor corresponde al marco colónico. Ustedes ven que está bastante dilatado, ¿no? Hay retención de gases en cantidad. Si bien normalmente en una radiografía de abdomen hay presencia de gases en el marco colónico, no se da en esta proporción, ¿no? Aquí vemos un marco colónico bastante engrosado, por decir, ¿no?, dilatado y con abundante contenido gaseoso, ¿no? Por eso se ve la imagen radiolúcida, ¿no? Y lo que les decía es que como hay una obstrucción, tiende a obstruirse, ¿no?, va a haber una ausencia a nivel o una ausencia de gas en recto, en ampolla rectal, ¿no? Normalmente en una radiografía abdomen de pie de un paciente normal debería haber un poco de presencia de gas aquí en recto, pero como hay una obstrucción, ¿no?, en este caso no hay, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Otra prueba, aprovechando aquí la imagen, es la radiografía contrastada con bario, ¿no? A través de un enema, ¿no?, se introduce un contraste que se llama el bario, ¿no?, para poder
dibujar, por decir, o poder delimitar lo que es el colon, ¿no? Y ustedes ven que acá primero hay un colon bastante dilatado y largo, ¿no? Exceso en longitud, ¿no? Entonces estamos hablando de un dólico megacolon, ¿no? Y ustedes ven acá esta parte que corresponde al sigmoides, ¿no? Que está más dilatado de lo normal, ¿no? Ese es el segmento que más se afecta en el megacolon, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí una imagen característica de un megacolon, un megadólico colon. Ya, entonces, principalmente estos dos tipos de pruebas diagnósticas que lo vamos a ocupar, nos va a ayudar mucho en el diagnóstico, ¿no? Algunas otras pruebas más de especialidad, como la manometría anorrectal, que va a medir la ausencia de relajación del esfínter anal interno. Se puede hacer biopsias también cuando se haga una endoscopía, se puede verificar la ausencia de células ganglionares, que es el origen de la enfermedad que les decía, ¿no? Entonces, vamos a ver las causas, ¿no? Si hemos hablado de las causas en general de lo que es el dólico megacolon, vamos a hablar de la causa congénita, que es la enfermedad de Hirschsprung, que les decía, que es muy frecuente en la etapa neonatal, ¿no? Y se da por una ausencia total de ganglios, ¿no? De esos ganglios de Meissner y Auerbach, ¿no? Porque va a haber una aganglionosis, ¿no es cierto? Ausencia de los ganglios. Esto se va a deber a una interrupción en la inmigración de las células ganglionares desde la cresta neural al tubo digestivo. Ustedes saben que la cresta neural, seguramente han visto esto en embriología, es la cresta neural es de donde se va a formar todo el sistema nervioso en realidad, ¿no es cierto? Cuando hay una falta de migración hacia el tubo digestivo, va a haber una ausencia de los plexos de Meissner y Auerbach, ¿no es cierto? Entonces, esa es la etiopatogenia en la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Las áreas más afectadas, ¿no? Están el recto sigma, ¿no? La parte del sigma que continúa con el recto, también el conducto anal y el propio recto, ¿no? Las partes más afectadas por esta enfermedad, por la enfermedad de Hirschsprung. Entonces ahí vemos, hay una gráfica, ¿no? Nos muestra un infante, un niño, ¿no? Aquí vemos un colon normal, un marco colónico proporcionado, y ustedes ven acá, ¿no? Que es la parte del sigmoide que continúa con la ampolla rectal la que se afecta, ¿no es cierto? Entonces, al no haber acá ausencia de plexos, esta parte que es proximal a la lesión, corresponde a una parte del sigmoide y el colon descendente, empieza a ensancharse, ¿no? Empieza a dilatarse, como ven acá, ¿no? Entonces, es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en los recién nacidos, obstrucción intestinal baja, ¿no? Se ha visto que tiene mayor incidencia en varones, ¿no? Algunas veces asociadas a otros síndromes, como el síndrome de Down, principalmente. La presentación clínica, ahí pueden ver ustedes una gráfica, ¿no? Cómo se presenta esta enfermedad. Paciente con un abdomen, miren, distendido, ¿no? Bastante aumentado de volumen, ¿no? Obviamente que si hacemos la auscultación, ¿no? En este abdomen habrá una disminución, pues, hasta ausencia de los ruidos hidroaéreos, ¿no es cierto? Habrá un timpanismo generalizado por la retención de gases a este nivel, ¿no? Y se presentarán también con vómitos de tipo bilioso, ¿no? La imposibilidad, obviamente, para eliminar meconio, en este caso, en los neonatos, cuando ya es bastante el aumento, ¿no? Puede llegar a comprometer la parte respiratoria y, obviamente, el paciente va a cursar con dificultad para respirar, ¿no? Por la
por la difícil ventilación que va a corresponder, porque tenemos acá un colon bastante lleno de gases, por decir, y evita que el diafragma se desplace, pues, ¿no? Entonces va a afectar la respiración. Dentro de las complicaciones, les decía, la principal, la obstrucción, puede haber sobrecrecimiento bacteriano a nivel de la mucosa, ¿no? Una de las bacterias que se ha aislado en la mucosa es generalmente Clostridium difficile, ¿no? Hay un retraso en el crecimiento del neonato, ¿no es cierto? Y también se va a acompañar de anemia y hipoproteinemia por la dificultad que presenta al ingerir, pues, ¿no?, alimentos. Entonces, mira ahí cómo se presenta, ¿no?, esta enfermedad, ¿no? Como les decía, principalmente afecta la parte del sigmoides y la ampolla rectal, e incluso hasta el ano, ¿no? Se dilata, pierde esas austrias que habíamos visto que eran lo característico del colon, ¿no? Bastante dilatado el colon, y como ven, el abdomen distendido de este niño, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la enfermedad de Hirsch. De igual forma, para el diagnóstico, una radiografía abdomen de pie me va a servir mucho. El enema contrastado, ¿no? El enema con contraste de bario. Vamos a ver así, ¿no? Una radiografía de un neonato, por decir, paciente pediátrico, ¿no? Como ustedes ven, ahí ya de entrada se ve un abdomen aumentado de volumen, ¿no? Presencia de asas bien dilatadas con bastante gas, ¿no? Y si vemos si hacemos una radiografía contrastada, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no?, que es el segmento que corresponde al sigmoides, que es el que está más dilatado, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las dos principales pruebas diagnósticas, vamos a usar la radiografía abdomen de pie y el enema contrastado, ¿no? O enema varitado, que se llama. Acá también podemos ver una radiografía contrastada, ¿no?, en la cual vemos acá, esta flechita nos está indicando, ¿no?, el segmento bastante dilatado. Pero también tenemos lo que es el megacolon adquirido, ¿no? Y dentro de esto les decía que la principal enfermedad es la enfermedad de Chagas, ¿no? Y aquí ustedes están viendo la fotografía de un personaje importante. ¿Quién cree que se llama este personaje? ¿Lo conoce? Carlos Justiniano das Chagas. Exactamente, ¿no? Mineiro brasileiro. Perfecto, muy bien. El que ha Presidente escrito de la Minas Gerais. enfermedad, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces es Carlos das Chagas. De mi estado. Ah, caramba. ¿Desde qué estado era Chagas? Minas Gerais, Ah, donde yo vivo. caramba, ok. ¿Y todavía es allá, hay varios casos de Chagas por ese lado o no? O ya No mucho. creo que ya han controlado bastante Chagas en Brasil, ¿no? Ya se controló en Sí. Brasil, pero antiguamente había controlado. mucho caso. Ya, es lo que, lastimosamente acá en Bolivia todavía te reportamos casos de Pero Chagas. en la Amazonía, todo en la parte del norte de Brasil, hay Ah, mucho. ya. Ok. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la patogenia en la enfermedad de Chagas? La infección por Trypanosoma cruzi, ¿no? Que es el parásito que va a destruir los plexos de Auerbach y de Meissner, ¿no? También se ha asociado a una carencia nutricional de vitamina B, entre las causas, ¿no? Pero principalmente la destrucción por este parásito, que es el Trypanosoma cruzi, ¿cierto? Les decía que en nuestro medio todavía tenemos esta enfermedad, sobre todo en la parte del Chaco y valles de Cochabamba,
¿no? Es donde zona endémica de esta enfermedad, ¿no? Sabemos que el vector, en este caso es la vinchuca, ¿no? La tiene ahí, ¿no? La cual al picar al paciente, ¿no es cierto?, deja el parásito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y generalmente esto se presenta en viviendas donde el material es precario, en la construcción, ¿no? Bien, la clínica va a ser la misma que en el megacolon, ya habíamos hablado un poco, la constipación, la distensión abdominal, ¿no es cierto? Puede presentarse un abdomen distendido también, ¿no? En algunos casos, cuando hay presencia de material fecal retenido, ¿no? Se puede incluso palpar a través del abdomen, ¿no es cierto? Esa patología es una de las principales causas de obstrucción y es una complicación del megacolon chagástrico y se denomina fecaloma, ¿no? Cuando hay un detenimiento, una acumulación de materia fecal, ¿no? En ese colon aumentado de volumen, ¿no? Entonces corresponde a un fecaloma, ¿no? También por compresión ya en una etapa crónica, ¿no? Puede llegar a producir insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Que esto es propia ya de la enfermedad de Chagas en realidad, ¿no? Entonces ahí vemos una imagen de un abdomen bastante distendido. Miren cómo está ese abdomen, súper distendido, ¿no? Es aparentemente simétrico, ¿no? Y ahí está haciendo una maniobra para tratar de palpar, ¿no? O si verificar si hay alguna masa palpable, ¿no? Les decía, en el fecaloma generalmente se puede palpar la materia fecal ahí dura, pétrea, o cuando es un vólvulo simplemente va a haber el timpanismo, lo que vamos a ver más adelante, ¿no? De igual forma, para el diagnóstico, la radiografía abdomen de pie, simple o varitada, nos va a ayudar bastante, ¿no? En el diagnóstico. Ya les mostraba esta gráfica, ¿no es cierto? El colon bastante dilatado, ¿no? Ausencia de materia o ausencia de gas en lo que es el recto, ¿no? Y esta es una contrastada, les decía, ¿no? Con bario para poder ver todo lo que es el marco colónico, ¿no? Y resalta que la parte más afectada es el colon sigmoide. De igual forma ahí vemos, ¿no? Dos radiografías de enema varitado. En este caso nos muestra más un aumento en la longitud más que en el diámetro, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces en este caso es un dólico colon, ¿no? Porque hay un aumento más que nada en relación a la longitud, más que el diámetro, en sí, lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento en estos casos? Principalmente el tratamiento va a ser quirúrgico en los casos avanzados, ¿no? Dentro de las medidas generales, cuando un paciente presenta un megacolon o un megadólico colon, ¿no? Les decía que el principal síntoma es la constipación, ¿no? Y a veces en los grados leves, ¿no? Se puede optar por hacer un tratamiento médico primero, ¿no? Sobre todo en relación a lo que va a ser la dieta, ¿no? Entonces recomendará al paciente consumir bastante líquido, aumentar bastante fibra a la dieta, ¿no? De tal manera que no sea difícil la evacuación, ¿no es cierto? Pero cuando ya tenemos unos grados avanzados, ¿no? De dolicomegacolon, ya hay el riesgo
de obstrucción, o cuando ya tenemos en realidad una obstrucción, ¿no? Ya sea por vólvulo o ya sea por un fecaloma, entonces el tratamiento va a ser, no va a quedar que hacer una resección de ese segmento, ¿no? O sea, una exéresis del segmento dañado, que como les decía, principalmente corresponde al sigmoides, ¿no? De tal manera que el paciente pueda restablecer, ¿no?, el tránsito intestinal, la defecación espontánea y mantener la continencia, ¿no? Entonces, dentro de las técnicas quirúrgicas que tenemos, tenemos dos principalmente. Les hablaba en la anterior clase de lo que era la técnica de Hartmann, ¿no es cierto? Que era la resección anterior del colon, ¿no? Se llama resección anterior cuando hacemos una resección de lo que es el sigmoides, parte de lo que es el colon descendente, sigmoides, y hasta la ampolla rectal, ¿no? La resección anterior se llama. Y eso es lo que hacemos en la cirugía de Hartmann, ¿no? La Hartmann 1 corresponde a la resección, confección del muñón sectal, ¿no? Y la realización de una ostomía, ¿no? Entonces también se puede optar por esa técnica cuando tenemos principalmente un vólvulo o un fecaloma, que son complicaciones del megacolon, ¿no? Cuando tenemos estas dos, tenemos que optar por hacer la cirugía de Hartmann, ¿no? Pero cuando tenemos un paciente que no presenta no presenta complicaciones de tipo obstructivas, ¿no?, se puede hacer una cirugía que se llama la cirugía operación de Duhamel, ¿no? Duhamel simple o la técnica variante que es Duhamel-Haddad. ¿A qué corresponde esto? Básicamente la técnica es similar a la de Hartmann, pero en este caso se hace una resección y una anastomosis en la misma cirugía, ¿no? Les decía que había dos tipos de Hartmann, ¿no? La Hartmann 1, que era la confección de colostomía, y la Hartmann 2, que correspondía a la nueva anastomosis, ¿no? Volver a unir las partes del intestino, es decir, ¿no? Eso es anastomosis. Entonces, la diferencia entre Hartmann y Duhamel es que en la Duhamel se hace la resección y en la misma cirugía se hace la unión, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Esta gráfica resume un poco, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes ven, hay una anastomosis a nivel del recto y el colon descendente, ¿no? Prácticamente está en la pared posterior, ¿no? Entonces aquí se ha reseccionado el segmento dañado que correspondía al sigmoides y se ha hecho una anastomosis entre el colon descendente y la ampolla rectal, ¿no? En una misma cirugía. Eso es la operación de Duhamel. ¿Ya? Y la de Duhamel-Haddad es una variante, ¿no?, de esta cirugía en la cual, ¿no?, se hace prácticamente acá, no hay recto, se confecciona a partir de un segmento del colon descendente un nuevo recto, ¿no? Es una cirugía un poquito más complicada, ¿no? Esto es cuando hay afectación de la ampolla rectal, ¿no? En casos mucho más avanzados se hace este tipo de cirugía, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los tipos de cirugía que tenemos para lo que es el megacolon chagásico, ¿no? En los casos de complicaciones, cuando tenemos una obstrucción, les vuelvo a repetir, cuando hay obstrucción por vólvulo o por fecaloma, tenemos que optar por la cirugía de Hartmann, ¿no? Hartmann 1, y pasado unos 4 meses se hace la Hartmann 2 para poder reconfeccionar el tránsito intestinal. Pero cuando tenemos un paciente que no ha cursado con ningún tipo de complicación, ¿no?, se hace una cirugía Duhamel, ¿no?, en la cual se hace resección y anastomosis en la misma
en el mismo tiempo, en la misma cirugía, ¿no? ¿Ya? Esta es una gráfica que nos muestra un dólico colon, ustedes ven, ¿no? El megacolon es a predominio de la longitud, ¿no? A eso me refería con dólico colon, más que el diámetro ensanchado, ¿no? Que es el megacolon. Eso simplemente para completar. Ahora vamos a hablar de las complicaciones, ¿no? De las complicaciones que son dos principalmente, ¿no? El fecaloma, que ya les decía, no es otra cosa más que la retención de materia fecal en ese segmento dilatado, ¿no? Y la otra más frecuente es el vólvulo, ¿no? Les decía en la anterior clase que se da en el sigmoides porque el mesosigmoide es generalmente más móvil, ¿no es cierto? Y hace que este segmento pueda torcerse sobre su propio eje, ¿no? Eso es lo que significa el vólvulo. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna consulta, jóvenes, antes de que esto se corte la clase. No, doctor, está claro. Muy bien, entonces vamos a retomar en 5 minutos. Ya les voy a mandar el otro enlace para continuar con las complicaciones y ver unas 2 o 3 patologías más que nos queda de colon. ¿Listo? Enseguida les mando el link para continuar. Ok. Ya, bueno.